que el dictamen de la ONU significa no solamente el haber sido condenado el Estado ecuatoriano por vulneración de derechos a los hermanos Isaías, sino que esto arrastra también la vulneración de derechos a otras personas naturales y jurídicas con los diversos mandatos constituyentes que se dictaron. Me centro en la mala intención del señor Procurador General del Estado en querer desnaturalizar, desvirtuar el contenido del dictamen. En la página 1, cuando habla de qué asunto va a deliberar y resolver, el comité dice dos conceptos: condena penal, una, incautación de bienes de los autores. Observen, incautación de bienes de los autores. Esos dos objetos son los que delibera y decide el comité. Para condena penal, concluye el comité diciendo que cuando se le demuestre que hay una interpretación y aplicación arbitraria de la ley penal por parte de los jueces nacionales, ellos tienen competencia para conocer la condena penal. Mientras tanto, no tienen competencia. Y por lo tanto nos remite a los Isaías a recurrir en el Ecuador, en el recurso de revisión, artículo 658 del COIP, para que luego de eso, de ser necesario, regresar al comité para revisar la condena penal. Por lo tanto, ese es un tema pendiente que lo vamos a ejecutar en los próximos días. Eso lo dice el 7.14 del dictamen, que ustedes lo pueden leer tranquilamente. Eso en cuanto a la condena penal. No es verdad entonces lo que dice el procurador, que le han dado la razón al Estado. Para decir eso, lee los argumentos y los endilga, los atribuye sus argumentos al comité. No es verdad. Esos argumentos son del Estado ecuatoriano. En el 7.6 termina diciendo el comité, a lo que leyó el señor procurador, dice el comité, que eso es en base a normas procesales internas, ojo, cuya interpretación no corresponde al comité cuestionar. 7.6. En el 7.8 dice, después de repetir los argumentos del Estado, y sobre esos argumentos dice, no constituyendo el comité una cuarta instancia, no le corresponde analizar el contenido sustantivo de las decisiones que tomaron los jueces intervinientes. Finalmente, de los argumentos que lee el procurador, termina diciendo el comité en el punto 7.13. Sin embargo, el comité no tiene competencia para dilucidar el debate sobre el ius puniendi, o sea, la facultad de castigar, ni sobre las distintas nomenclaturas delictivas. Es decir, los argumentos del procurador no son del comité, son del Estado ecuatoriano. Y sobre esos argumentos, dice el comité, no voy a resolver, no voy a decir a favor ni voy a decir en contra. Pero en el 7.14 sí dice, le corresponden ir a los recursos internos en el Ecuador, demostrarme que hay interpretación arbitraria de la ley y yo seré competente para resolver. Eso sobre la condena penal. Por lo tanto, señor procurador, no es verdad lo que usted ha dicho. Segundo, sobre las incautaciones. Señores, se quiere engañar a la opinión pública diciendo que solo se resuelve sobre el mandato 13 y que no se resuelve nada sobre incautaciones. Señores, en el 7.4 se resuelve sobre mandato 13 como violador de derechos constitucionales. Pero en el punto 8 del dictamen se resuelve sobre el proceso de incautación y se dice, dictamina que el Estado parte, el Ecuador, violó el derecho de los autores a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. Pero no solo eso, señores, lo dice. Entonces quiere decir el procurador, pero ahí no dice de incautaciones, proceso de incautaciones. ¿Pero qué hicieron? No publicaron la última página del fallo, y en esa última página, cuando discurre su voto
Israel, él dice, ojo, interpretación oficial, estoy de acuerdo con el comité, estoy de acuerdo, en otras palabras, con mis otros 17 compañeros, en que la resolución AGD 12-2008, ¿cuál es esa? La que resuelve las incautaciones, aprobada por la Agencia de Garantías de Depósito el 8 de julio del 2008, detalles, junto con el decreto legislativo número 13, aprobado por la Asamblea, juntos, los dos, vulneraron el derecho reconocido a los Isaías en el artículo 14, párrafo. Esta página, donde dice eso, no la publica el Ministerio de Justicia en la página web, como ustedes la pueden comprobar, pero aquí la tienen ustedes. Esto es desnaturalizar y querer engañar a la opinión pública, falseando, porque publicar un documento diminuto, cuando tiene trascendencia en la última página, es falsear, falsificar un documento. El procurador dice que en ninguna parte la reparación implica devolver los bienes. Que reparar es decirles, señores, tienen recursos para poder seguir protestando y reclamando. Por favor, señor procurador, no somos criaturas. Él se olvida, o no quiere decirlo, o desconoce, te da lo mismo, que en la resolución 60-147 de la misma Asamblea de la ONU, dice en el punto número 7 que cuando el comité resuelve sobre reparaciones, dice, B, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, señores periodistas, del daño sufrido. ¿Y cuál es el daño? El daño fueron las incautaciones. ¿Incautaron qué? Aire, recursos, normas, no. Incautaron bienes patrimoniales. Y esos bienes patrimoniales son los que tienen que repararse. ¿Cómo? Señores, háganse una idea. No hay incautación, no hay mandato 13, no hay nada que recurrir ni impugnar. Lo único que le corresponde al Estado es devolver los bienes que puede devolver. Y los bienes que no los puede devolver, indemnizar. Eso es reparar según el capítulo y epígrafe 9 de la resolución 60-147, en el capítulo 9, reparación de los daños sufridos, que dice, restaurando, reparando los bienes, compensando, indemnizando a las víctimas. ¿Y qué dice nuestra ley? Artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La reparación consiste en reparar los daños materiales e inmateriales. Los materiales restaurando, devolviendo y pagando indemnizaciones, y los inmateriales mediante las satisfacciones públicas y las disculpas. Eso está condenado el Estado del Ecuador, que en la primera semana de julio estaremos comunicando al Comité de Derechos Humanos de Ginebra lo que está ocurriendo con el dictamen que ellos dictaron, a efectos que designen al relator especial que ordena el artículo 101 del reglamento al protocolo del comité, a efectos de que comience a dirigir la ejecución o cumplimiento del dictamen del comité. 1. Estamos de acuerdo con el Estado que el dictamen es obligatorio. Ya lo aceptó el Procurador General públicamente. 2. Ya aceptó el Procurador también de que hay que reparar. También lo dijo, hay que reparar. La discrepancia con él es que dice no devolver bienes, sino que voy a reparar diciéndole a los hermanos Isaías que pueden recurrir contra las incautaciones. No, señor Procurador, ¿por qué se equivoca? Porque no hay incautaciones tampoco, porque se comieron la página 18 que él no la pudo leer. Yo no le echo la culpa a él, sino al Ministerio de Justicia, que no le publicó la última página, no pudo leer el Procurador y por eso da su dictamen, creo yo, equivocado. Entonces, primero, reconozcamos dos cosas positivas. Ya sabemos que estamos sentados en una mesa, sabiendo que es obligatorio y que tienen que reparar. Ahora sí conversar con el procurador, ¿qué se repara? ¿Los carros de los señores Isaías? ¿Las tuberías, las cañerías de las casas de los señores Isaías? ¿O se reparan los daños sufridos? Se reparan los daños sufridos acatando la resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Eso no lo va a poder discutir el señor procurador porque está escrito.
El Estado ecuatoriano es uno solo. Habrá un gobierno hasta la fecha en que dure este gobierno, 24 de mayo del 2017. Veamos qué alcanza de este gobierno a repararse y qué no alcanza a repararse. Si no, será el siguiente gobierno, porque el Estado es uno solo, en primer lugar. En segundo, lo que sí va a ser siempre es el efecto repetición. Como el pueblo ecuatoriano no paga los daños que ellos causaron, lo pagan los funcionarios públicos que desde el año 2008 causaron estas vulneraciones de derechos, comenzando por la Asamblea Constituyente y todos los autores que en la GD, Ministerio de Finanzas y directorio que ocurrió en esa época con las incautaciones, tienen que de su bolsillo devolver, reparar para que el pueblo ecuatoriano no sufra perjuicio.